Buenas noches, Iglesia Bautista Nueva Vida. Bienvenido al culto de domingo por la noche y me alegro que pueden estar con nosotros en esta noche para disfrutar la palabra de Dios juntos, y espero que el mensaje de esta mañana fue de gran provecho y fue de gran ánimo, información, conocimiento de la palabra. Y esta noche vamos a seguir con nuestro estudio que ya empezamos los domingos por la noche, que es las 7 iglesias de Apocalipsis, o puede decir las 7 iglesias de Asia. Y vamos a ver cada iglesia, son 7, y queremos ver qué podemos aprender de estas iglesias. ¿Cómo nosotros podemos aprender personalmente en mi vida sobre estas iglesias? Y también qué nosotros podemos aprender en nuestra iglesia, Iglesia Bautista Nueva Vida, sobre estas iglesias que encontramos en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Y vamos a tener un tremendo tiempo estudiando estas iglesias, y yo sé que el Señor nos va a hablar, nos va a enseñar grandes verdades sobre nosotros, sobre qué tenemos que hacer en el futuro en nuestra iglesia, y sacar lo bueno de cada iglesia y aprender de lo malo de cada iglesia. Y espero que así sea. Vamos a empezar mirando a estas 7 iglesias y que ellos estaban batallando para recordarnos, estar en nuestra memoria de cada una de estas iglesias. Primeramente, empezamos ya estudiando la iglesia de Efeso. Esa iglesia en Efeso perdieron su primer amor. Número 2, la iglesia que vamos a estudiar hoy es la iglesia de Esmirna. Y esta iglesia sufrió persecución. Nosotros vamos a aprender sobre eso en esta noche. Después, número 3, tenemos la iglesia de Pérgamo. Esta iglesia necesitaba arrepentimiento en su iglesia. Después tenemos número 4, la iglesia de Tiatira. Y esta iglesia tenía una falsa profetisa. Después, número 5, tenemos la iglesia de Sardis, la iglesia que estaba dormida. Después, número 6, tenemos la iglesia de Filadelfia, que perseveraba pacientemente, y vamos a aprender sobre ellos en las próximas semanas. Y después, número 7, tenemos la iglesia de Laodicea, y era una iglesia que tenía una fe débil. Esas son las 7 iglesias, y nosotros vamos a estar hablando sobre ellas y aprender de cada una de esas iglesias. Vamos a recordarnos de Apocalipsis capítulo 1, versículo 10, y quiero leer este versículo en el principio de cada mensaje, domingo por la noche. Apocalipsis capítulo 1, versículo 10 y versículo 11, dice así: y yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, y decía: yo soy el Alfa y Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Efeso, a Esmirna, a Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y esos 2 versículos nos recuerdan a nosotros el propósito. Jesús le dice a Juan que escriba estas cosas y se lo mande a las 7 iglesias. Y eso que él hizo. La última vez pasamos 2 semanas en la iglesia de Efeso, porque había mucha información, no solamente de esa iglesia, pero algo personal que yo quería traer a la iglesia para aprender. Y fue la iglesia que dejó su primer amor. Y nosotros no solamente hablamos sobre la iglesia dejando su primer amor, pero
después nos enfocamos a nosotros mismos y preguntamos, ¿yo ha dejado mi primer amor? Recuerda que el primer amor es el Señor Jesucristo. Él es nuestro primer amor. Y cuando nosotros perdemos nuestro fuego para servirle al Señor, cuando nosotros no leemos la Biblia, cuando nosotros no oramos, cuando nosotros no hacemos cosas espirituales y no hay un hambre para las cosas espirituales, pues es posible que nosotros hemos perdido nuestro primer amor. Es algo, hermanos, que tenemos que examinar en nuestra vida en todo tiempo, porque muchas veces ese fuego puede bajar de intensidad poco a poco. No es algo que va a pasar a cantazo. El fuego baja poco a poco. Y a veces ni notamos cuando el fuego se apagó, ni notamos que ese fuego estaba bajándose de intensidad ya por un tiempo. Y la iglesia de Efesios vimos eso en capítulo 2, versículo 1 a versículo 7. Hermanos, nunca apague el fuego. Nunca apague el fuego que está dentro de nosotros, en nuestro corazón, para el Señor Jesucristo. Y no solamente no la apague, pero no deje que otros te apaguen ese fuego. Porque muchas veces el impacto de otros, lo que ellos dicen de nosotros, lo que ellos piensan de nosotros, por culpa de otras personas, a veces ellos o dejamos que ellos apaguen el fuego que nosotros tenemos para el Señor Jesucristo. No te la apagues a ti mismo, ni deje a otros apagarte el fuego. No vale la pena. Y tristemente hay muchos dentro de la iglesia que dejan a otros en la iglesia apagar su fuego. Hay personas en la iglesia que dejan su familia, que no son salvos y no vienen a la iglesia apagar su fuego. O a veces otra cosa que nosotros permitimos, como el pecado, para apagar el fuego. Tenemos que mantenerlo prendido, encendido en todo tiempos. Vamos a entrar ahora a la próxima iglesia, y vamos a leer capítulo 2 ahí, y esta porción de escrituras de capítulo 2, versículo 8 al versículo 11, donde se encuentra esta iglesia de Esmirna. Es la segunda iglesia que nosotros vamos a estudiar. Interesante, tú dices, ¿por qué este orden de iglesias? ¿Por qué está en este orden? A veces pensamos que el orden está de malo a bueno o de bueno a malo. Pero realmente si nosotros miramos el camino de estas iglesias, forma como un U, ¿verdad? Empieza acá abajo Efeso y sigue Esmirna, Pérgamo y sigue como una U. Y Dios la permitió en las escrituras en ese orden, porque cuando se mandaron esas cartas a las iglesias, pues podían caminar en ese orden sin salir y ir para acá y para allá y para acá, y fueron a ese orden. Y por eso Jesús permitió que aquí en capítulo 2 y capítulo 3 está en este orden. El orden es por el lugar de la iglesia, para que esté en orden. Efeso abajo, en 40 millas, encontramos a Esmirna, y después seguimos a Pérgamo y las otras iglesias. Esa es la razón que las iglesias están en este orden, y lo estudiamos en este orden. Vamos a leer capítulo 2, versículo 8 al 11, y después vamos a orar y entregar este tiempo al Señor. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados,
y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Vamos a orar. Señor, gracias por este gran privilegio nosotros tenemos otra vez para estar en tu palabra. Señor, gracias por este estudio de las 7 iglesias en Asia. Señor, yo pido que tú nos enseñes. El propósito es que podemos aprender de esta iglesia, no solamente personalmente, pero como iglesia. Yo pido que el Espíritu Santo nos enseñe, nos guíe, nos dé sabiduría para recibir de tu palabra, recibir de estas iglesias, ver lo bueno y lo malo que podemos usar y que podemos aprender de ellas. Señor, te entregamos este tiempo. Gracias por los hermanos que están viendo esta predicación. Señor, que sea de gran bendición a su vida. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. El título de este mensaje que vamos a mirar en esta noche es tan fácil como el nombre de la iglesia. La iglesia de Esmirna. La iglesia bajo persecución. Y queremos entender qué es persecución. Sí, nosotros decimos que esta iglesia de Esmirna sufrieron persecución, pero ¿qué significa eso? ¿Qué significa persecución para nosotros? ¿O qué significa persecución para la iglesia? La persecución son acciones represivas o maltrato persistentes realizadas por una persona o un grupo específico. Una persona que está atacándonos porque estamos parándonos firme en la palabra de Dios o en la doctrina, y porque ellos no les gusta esta enseñanza, pues nosotros recibimos persecución de esa persona. Muchas veces cuando la iglesia toma una posición que es contra el mundo o contra el mundo que vivimos o la práctica del mundo, pues el mundo viene, los que viven afuera de la iglesia, y vienen y da persecución a la iglesia. Y lo vemos en estas dos maneras, personal y en grupo. Persecución es a buscar a una persona por todas partes con insistencia, molestar, hacerle daño o tratar de alcanzar algo. Hermanos, hay persecución para cristianos. Nosotros vamos a pasar por persecución en nuestra vida. Es posible que es por un amigo que tú conoces, es posible que es por su familia, pero sí vamos a pasarlo. Yo creo que más en los últimos días nosotros vamos a ver la persecución más y más personalmente en nuestra vida y también en la iglesia. Y por eso vemos la persecución en estas dos áreas, cristianos y iglesia. Una iglesia que pasa por tiempos difíciles es porque Dios está madurando la iglesia. Muchas veces la iglesia va por persecución o va por tiempos difíciles, y Dios la permite en la iglesia con el propósito que la iglesia tenga madurez bíblicamente, que la iglesia tenga unidad en la iglesia, que la iglesia crezca. Y por eso cuando vemos tiempos difíciles, igual a nuestra vida, cuando Dios la permite en nuestra vida, es para nuestro bien, es para ayudarnos a acercarnos más a Dios, es para aumentar nuestra vida espiritual con el Señor, esa relación personal, íntima y apasionado. Siempre hay un propósito cuando pasamos por tribulaciones. Pero hermanos, en la iglesia es igual. Nosotros pasamos por tribulaciones en la iglesia, como una iglesia, como un cuerpo.
y Dios la permite como la persecución en esta iglesia, que Dios la permitió con un propósito de ellos madurez o estar maduro en las cosas espirituales. Y debemos dar gracia al Señor cuando venga esos tiempos difíciles en nuestra vida personal. Nosotros en Café con tu Pastor estamos estudiando Santiago capítulo 1. Y en Santiago capítulo 1, Él nos enseña que tenemos que tener gozo en tiempos de tribulación. Que la tribulación trae paciencia. Y el propósito de la tribulación es para nosotros estar completo, perfecto. Hay un propósito que Dios permite estos tiempos difíciles en nuestra vida. Ahora, hermanos, en este pasaje de Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 al versículo 11, esta iglesia de Esmirna, nosotros queremos ver 4 cosas en estos versículos. Número 1, vamos a ver la introducción. Cómo Dios empieza esta carta para esta iglesia y vemos que es igual a cada carta que nosotros vamos a ver. El principio, la introducción y también la exhortación en el final es casi igual para cada iglesia. Algunos más versículos, algunos versículos cortos. So vemos la introducción. Después, número 2, vamos a ver la persecución. ¿Qué estaba pasando en esta iglesia? Número 3, vamos a ver la promesa de Dios a la iglesia. Y después, número 4, vamos a ver la exhortación para la iglesia. Y vamos a recibir y tener un tremendo tiempo estudiando y viendo estas cosas. Vamos a empezar esta noche con número 1. Vemos que Esmirna fue una ciudad histórica. Una ciudad vieja, estaba en existencia por mucho tiempo. Y cuando la gente iba a Esmirna, vieron que era un lugar, una ciudad antigua, histórico. Pero fue la ciudad más bonita de todas las iglesias que nosotros vamos a estudiar. La iglesia de Esmirna o el pueblo de Esmirna fue el pueblo más bonito que todos los pueblos que vamos a estudiar. Tenían un nombre para el pueblo de Esmirna, lo llamaba La Corona, porque era tan bonita. Estaba cerca a los montes, estaba cerca a las aguas y tenía esa vista tan bonita en esa ciudad. Fue una iglesia que existía en el tiempo de Juan. Es una iglesia verdadera en ese tiempo. Dios le dijo a Juan a escribir estos detalles para una iglesia verdadera. No era para escribir algo que no existía. Esta iglesia estaba en existencia. No sabemos mucho de la iglesia en Esmirna. No menciona esta iglesia en el libro de Hechos, donde vemos la fundación de muchas de las iglesias. Quizás fue fundada después de Éfeso, porque encontramos que la iglesia de Esmirna queda solamente 40 millas norte de Éfeso. Es posible que cuando empezaron la iglesia de Éfeso, Pablo, pues quizás fue norte y empezaron la iglesia de Esmirna. No sabemos, no hay detalles, solamente de estos 4 versículos, y eso es todo que sabemos de esta iglesia de Esmirna. Fue una pequeña iglesia, pero fue una iglesia buena. No vemos que Jesús menciona un pecado como vemos en Efeso, que perdieron su primer amor. Esta iglesia, Dios no menciona algo que tenía que trabajar. Solamente puso esta iglesia aquí en la palabra de Dios para nosotros ver lo que estaba pasando a la iglesia. No lo que ellos estaban haciendo contra Dios o en el mundo, pero qué estaba pasando a la iglesia. Y es una gran enseñanza que nosotros podemos aprender. Y vemos que lo que ellos estaban batallando fue la persecución de otros. Estas iglesias es símbolo o simbólico
a las iglesias durante la historia. Y vemos que ellos no fueron los únicos en la historia de las iglesias que pasaron por persecución. Y hermanos, mucho que vamos a aprender de estas iglesias lo vemos y lo vimos en las iglesias en la historia desde este tiempo hasta ahora. Y quizás estas iglesias son simbólico para cosas que pasan en las iglesias. No fueron los únicos. Ahora, número 1, en esta noche vemos la introducción de esta iglesia. Y vemos eso en versículo 8. Y quiero leer el versículo para nosotros después mirar algunos detalles de este versículo. Dice, y escribe al ángel. Recuerda que Jesús está diciendo a Juan que escriba estos detalles para el ángel de la iglesia, o el mensajero, o el líder de la iglesia, para que él pueda leerla a la iglesia. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Después vemos que Jesús está diciendo. Dice primeramente aquí Jesús, y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. Esta carta, como dije, fue dado a Juan para que se lo lleve a esta iglesia, al pastor. Y Esmirna es conocido ahora como Turquía. Esa ciudad que nosotros conocemos que existe ahora, Turquía, Turquía, es donde se encontraba Esmirna en ese tiempo. Es interesante que las iglesias están en orden, como mencioné en el pasillo de ellos viajar. Esmirna era 40 millas de Éfeso y cada iglesia quizás mandaron un representante a buscar estas cartas, después llevarlo a el ángel del pastor o el ángel que es el pastor o la persona en cargo de estas iglesias. Dios no manda un mensaje como las otras sobre el pecado. Esta iglesia estaba sufriendo por causa de otros y la persecución sobre ellos. Pero por persecución Dios estaba purificando a la iglesia. Por eso que estaba pasando en esta iglesia, la persecución, Dios estaba purificando esta iglesia para que sea una iglesia que honra y sigue obrando para el Señor. Después vimos que dice el primero, Jesús dice el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo. ¿Por qué Dios menciona estas palabras? No solamente en esta carta, cuando da su saludo, siempre Dios menciona algo de Él. Él quiere que ellos sepan que Él va a estar ahí o estar con ellos desde el principio hasta el fin. Recuerda, dice el primero y el postrero. En otras palabras, es el alfa y omega. Es otra manera de usar esas palabras. Y dice, el que estuvo muerto y vivo. Que Él que murió en la cruz de Calvario y resucitó el tercer día, estuvo muerto y vivió. Gloria sea al Señor. Y lo que estaba enseñando aquí en esto, no solamente hablando de Él mismo, ¿verdad? Pero también está diciendo que yo voy a estar ahí en lo primero de la persecución, hasta el final me voy a mantener contigo. Y dice que aunque esa persecución, ¿verdad? Causa la muerte, realmente va a estar vivo porque va a estar con el cielo para siempre. Después vemos número 2, no solamente la introducción, pero vemos la persecución. Y vemos eso en versículo 9. Mira lo que dice Jesús. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Interesante que Jesús dice igual a las otras iglesias, lo dice a todas, yo conozco tus obras.
Dios le dice esto a cada uno. Dios sabe todo lo que están haciendo. Él conoce sus acciones, lo que está dentro de su corazón. Él dice, yo conozco tus obras, lo que están haciendo. Y Él sabe todo que ellos han sufrido en esta persecución. Él lo sabe todo. Dios puede ver todo. Cada detalle de esta iglesia, Dios lo sabe. Por eso dice, yo conozco tus obras. Igual que cada iglesia hoy en día, Dios puede decir lo mismo, yo conozco tus obras. También dice a Jesús, Él conoce sus obras y tu tribulación. La tribulación para ellos fue persecución, persecución de los judíos, pero también de los paganos. Esas personas que estaban contra de ellos. Después dice, y tu pobreza. Ellos fueron una iglesia pobre. Pero dice, pero tú eres rico. Aunque ellos estaban pobres y no tenían materiales como quizás otras iglesias, Dios te está diciendo, pero eres rico. Obviamente, por la persecución, muchos venían y le quitaban los materiales que ellos tenían, que ellos se ganaban y lo tenían en el templo, en lo que ellos eran dueños, se lo quitaban por la persecución. La iglesia era pobre. Pero Dios dice algo bien importante, pero tú eres rico. Hermanos, es algo que Dios nos dice a nosotros también. Aunque somos pobres, aunque no tenemos muchos materiales, aunque otros tienen más que nosotros, realmente nosotros somos ricos si tenemos a Cristo como nuestro único Salvador. Rico en la fe, rico porque somos herederos del cielo, rico en la gracia y favor de Dios. Hermanos, somos pobres aquí en la tierra, pero realmente somos ricos en el cielo. Hay muchos que pueden tener más que nosotros, pero realmente ellos pueden ser ricos aquí en esta tierra, tener más que nosotros, pero nosotros somos ricos en el final, somos ricos en la eternidad. Gloria a Dios por eso. Después dice Jesús a la iglesia de Esmirna, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Habían personas aquí que decían que fueron cristianos, o estos cristianos judíos o judíos cristianos. Ellos iban a las sinagogas, decían que alababan al Dios verdadero, pero no realmente tenía una relación con el Señor. Ellos servían a Satanás y no a Dios. Y esto fue blasfemia. Hermanos, ¿cuántos en la iglesia hoy en día vienen a la iglesia y dicen que son cristianos y cantan los himnos que nosotros cantamos y abren su Biblia en la predicación? Pero hermanos, dentro de ellos están perdidos y están sin Cristo, y cuando ellos mueran van al infierno porque no tienen a Cristo en su corazón. Y tristemente hay muchos así hoy en día, donde dicen que son algo, pero dentro de ellos están más lejos que Dios, de a Dios. Hermanos, ojalá que tú en esta noche estás diciendo, yo soy cristiano, pero no solamente sale de su boca, pero su vida, su acción demuestra que tú amas a Dios, y sale por su servicio al Señor, sale por su relación que tú tienes con el Señor, una relación personal, íntima y apasionado, y tú lees tu Biblia y tú oras al Señor y tú testificas con otros y enseña el amor de Cristo para Él. Y no solamente son palabras, pero aquí dice, y la blasfemia de los que se les decían que eran judíos cristianos y no eran, y realmente estaban en la sinagoga de Satanás porque servían a Satanás. Qué triste que todavía vemos personas así. Después vemos número 3, la promesa, y vemos eso en versículo 10, donde dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días.
ser fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Primeramente, Jesús dice, no temas en nada lo que va a padecer. Mira lo que va a pasar ahora en este momento, no tenga miedo. Dios vio el sufrimiento que venía para ellos y le estaba dando un aviso a ellos. Mira, no temas de nada que va a pasar. Le dijo que no tenga miedo. Su mirada debería estar en los cielos, en la corona de la vida. Después se dice, he aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Algunos de ellos en esta persecución le iba a llevar a ellos a entrar en la cárcel. Y él dice que mira, ese diablo que está trabajando y obrando, ese diablo que va a poner la situación para que tú llegues en la cárcel, pero no te preocupes, solamente va a estar ahí un poco tiempo y es para probar a ti mismo. Dios veía que iban a llegar a la cárcel por manos de hombres, pero realmente fue motivo de Satanás llegar a la cárcel para probar su fe, a ver si su fe era real, y fue una prueba de su fe. Y por eso Jesús dice, no te preocupes, el diablo te va a echar en la cárcel para que seas probados. Hermanos, ¿cuántas veces en nuestra vida Dios deja cosas pasar y tenemos pruebas de fe y a Dios permite cosas en nuestra vida para ver o probarnos a nuestra fe? A ver si nosotros confiamos en el Señor. Hermanos, esta noche Dios está permitiendo cosas en su vida en este momento para probarte a ti, a ver si tu fe es verdadero. Y tristemente algunos están perdiendo esta batalla, porque en medio de esa tribulación está desanimado, está triste, está no confiando en el Señor, está enojado con el Señor. ¿Por qué? Porque están en un tiempo difícil, hermanos. Pero cuando venga esos tiempos difíciles, Dios quiere ver si tu fe es verdadero. Dios quiere ver si tú vas a depender en el Señor. Dios quiere ver si tú vas a confiar en el Señor. Dios quiere ver si tu fe es verdadero. Dios quiere ver si tú crees en esta Biblia, lo que tú lees cada día y esa oración. Dios va a probar su fe. Y aquí en esta iglesia Jesús estaba diciendo, mira, no te preocupes, Satanás te va a llevar a la cárcel, pero es para probar su fe, para ver si su fe es verdadero. Le dice ahora Jesús, y tendréis tribulación por 10 días. Hay mucha confusión o muchos detalles y comentarios de qué significa 10 días, son 10 años, ¿a qué es? Nosotros escogemos la Biblia literalmente. Eso, si Dios dice 10 días, es 10 días. Es un tiempo corto que esto iba a pasar. No te preocupes, va a estar en la cárcel solamente 10 días para probarle. Iban a pasar esta tribulación por un poco tiempo. Pero mira lo que Jesús dice a ellos, aunque van a estar en la cárcel por 10 días, Él dice esto, hermanos, también es para nosotros esta noche, ser fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Dios está diciendo a esta iglesia de Esmirna, viene la persecución, no temas, Satanás te va a poner en la cárcel por la persecución, pero es por un tiempo pequeño, pero ser fiel hasta la muerte. Es posible que Dios está diciendo que ellos van a quitar su vida en este tiempo pequeño, pero ser fiel. Ser fiel hasta que Jesús venga otra vez. Pero realmente lo que está diciendo es para nosotros también ser fiel hasta la muerte. Hermanos, si nosotros cogemos estas palabras y lo aplicamos a nuestra vida, es una exhortación para nosotros. Jesús dice, ser fiel hasta la muerte. No deje que en el camino, en esta vida, hasta que el Señor venga, tú te desanima y sea infiel a Dios y te sales de la iglesia y empieza a vivir para el mundo. No, Dios dice, ser fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Dios dice estar firme
y manténgase fiel en tu fe, en el Señor. Confiese a Cristo hasta el final. Y Dios te va a dar esta corona de la vida, ser fiel hasta el final de tu vida, o ser fiel hasta que quiten la vida. Y te va a dar vida eterna. Esa vida se encuentra en Cristo Jesús. Y después de la muerte lo que viene es vida eterna. Después vemos número 4, vemos últimamente y terminamos en esta noche, vemos la exhortación en versículo 11. Mira lo que dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Dice otra vez Jesús, el que tiene oído, es una frase que nosotros vemos en cada iglesia en el final. Es la misma exhortación que Jesús da a la iglesia. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Escuche al Espíritu Santo. Después se dice, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El que tiene victoria y estaba firme en cada tribulación, dice, no sufrirá la segunda muerte, que es separado de Dios para siempre en el infierno. Hermanos, la segunda muerte es el infierno. Por eso dice, tiene que vencer. Y esa persona que va a tener vida, la corona de la vida, vida eterna, por su victoria no sufrirá esa segunda muerte. Qué tremendo versículos aquí en este pasaje de esta iglesia, la iglesia de Esmirna, y esa persecución que ellos están pasando y todo que Jesús le dice a ellos, manténgase fiel. Hermanos, lo que aprendemos en esta iglesia es, viene la persecución, vienen los tiempos difíciles, pero ser fiel hasta la muerte. Hermanos, cuando terminamos ahora en esta aplicación para nuestra vida y vamos a poner esto y aplicarlo nosotros. Jesús está diciendo que en su vida va a venir tiempos difíciles. En su vida va a venir persecución. En su vida va a venir la muerte de familiares. En su vida va a venir tiempos difíciles. Pero ser fiel hasta la muerte. ¿Qué exhortación nosotros podemos tener en nuestra vida? Ser fiel hasta la muerte. Hermanos, si tú dices ahora mismo, en este momento, pastor, ya yo he perdido mi fe o no me ha mantenido fiel al Señor. Hermanos, tú puedes empezar otra vez y empezar a ser fiel desde ahora hasta la muerte, hasta que el Señor venga otra vez. Pero hermanos, que Dios no te encuentre a ti infiel al Señor. Que Dios no te encuentre a ti no sirviendo al Señor, no leyendo su Biblia, no orando, no viniendo a la iglesia, pero que el Señor nos ve manteniéndonos fe hasta la muerte, hasta que venga otra vez. ¡Qué bendición! También otra lección es que aunque somos pobres, realmente somos ricos. Hermanos, no importa cuánta ropa tú tienes, no importa el carro que tú tienes, no importa qué grande es su casa, si son materiales aquí en la tierra y quizás otros te ven a ti como una persona rica, pero realmente si no tienes a Cristo, tú eres pobre. Pero los hermanos que no tienen materiales, y no estoy diciendo que los cristianos son pobres en cuanto a materiales, yo conozco cristianos que son ricos y también ricos en las cosas del Señor, pero no importa en esta tierra cómo nosotros vamos a vivir, si tú tienes a Cristo, tú eres rico. Gloria sea el Señor por eso. Tenemos las riquezas en los cielos. En los cielos tenemos esa mansión que Dios está preparando para nosotros cuando venga para nosotros. Y Dios somos herederos del cielo con Jesucristo. ¡Qué gran bendición! Otra lección que vemos aquí en esta iglesia es que le dice a ellos, no temas de nada que vas a padecer.
Mira, no tenga temor de las cosas que va a pasar mañana, las cosas que va a pasar en el futuro. Sí, va a venir aflicciones, va a venir tribulaciones, pero no temas de esas cosas. Déjalo en la mano de Dios. Dios se va a ocupar de esas cosas, y las cosas que Él permite que llegue en nuestra vida va a ser para nuestro bien, va a ser para que nosotros aprendamos más del Señor. Gloria a Dios por esos tiempos difíciles. Qué gran lección que nosotros podemos aprender de esta iglesia de Esmirna. Vienen tiempos difíciles, manténgate fiel hasta la muerte. No temas lo que va a venir en el futuro. Dios está en control de todo. Hermanos, ¿cuántos de nosotros dependemos en el Señor así? ¿Cuántos de nosotros confiamos en el Señor y le dedicamos nuestra vida completamente? Le decimos a Dios: Dios, aquí yo estoy, úsame para tu obra. Dios, aquí estoy, no me quiero preocupar, quiero poner mi dependencia, mi confianza en ti y no preocuparme de lo mañana, que mañana tiene su propio afán y tú vas a proveer para las cosas de mañana. Y podemos vivir en gozo en medio de tribulación, sabiendo que Dios está en control en nuestra vida. Hermanos, no sé cómo Dios te ha hablado a ti en esta noche. Ojalá que el Espíritu Santo te habló por medio de esta iglesia en Esmirna y todo lo que ello ha pasado de persecución y cómo Dios le alimentó a ellos y le dio seguridad para ellos mantenerse fiel a Él. Y eso que Dios quiere de nosotros en esta noche. Señor, gracias por esta iglesia de Esmirna. Gracias por la lección que tú nos has enseñado. Gracias, Señor, por esta enseñanza de la persecución y los tiempos difíciles que vamos a ver en nuestra vida. Y, Señor, tú dices, no temas de las cosas que va a pasar en el futuro. Vamos a confiar en ti, vamos a depender en ti, Señor, y vamos a seguir fiel hasta la muerte. Gracias, Señor, que nosotros tenemos vida eterna, los que tienen a Jesús como su único Salvador. Quizás esta noche a una persona que está mirando este video y viendo y no conocen a Cristo como su único Salvador. Y ellos no están seguros que si tú vienes esta noche o si ellos mueren esta noche, van a estar contigo para siempre. Oh Señor, que tú obra en su vida en este momento, que ellos conozcan que son pecadores, que ellos conozcan lo que tú hiciste en la cruz por ellos y muriste por sus pecados para que ellos tengan vida eterna, Señor, y resucitarte tras 6 días. Y ellos tienen que invitarte a ti en su corazón para que tú seas su dueño, su Salvador, su único Salvador en su vida. Y, Señor, ese momento que esa persona te reciba a ti, el Espíritu Santo entra en su vida y les guía y les enseña y le ayuda y para que ser fiel hasta que tú venga otra vez. Oh Señor, si hay una persona así en esta noche que en este momento en su casa, en ese lugar donde se encuentran, pueden orar: Dios, perdóname por mis pecados. Gracias por ese sacrificio que tú hiciste en la cruz de Calvario por mí. Y ahora te pido que tú entres en mi vida para ser mi único Salvador. Señor, gracias por esas personas que quizás hicieron esta oración en este momento. Señor, que tú empieces a cambiar su vida para que ellos estén seguros que van a estar contigo para siempre. Bendice los hermanos que vieron este video y estas iglesias que nosotros vamos a estar aprendiendo en las próximas semanas. Que sea de gran bendición para nosotros y a nuestra vida, y que podamos aprender de ella, no solamente como cristianos, pero también como iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por compartir conmigo y estar presente en esta enseñanza, esta predicación. Espero que sea de gran bendición en su vida y que tú tengas más conocimiento de la palabra de Dios, de estas 7 iglesias en Apocalipsis o las 7 iglesias de Asia. Que el Señor le bendiga a todos, le amo mucho y sigo orando fiel por cada uno. Bendiciones a todos.